mi familia. Familia, bienvenidos a una sesión más del Salón de la Sabiduría. Nos reunimos hoy en comunidad para hacer un trabajo muy bonito, muy intencionado, muy especial. Hoy vamos a hablar acerca del ser, de la permanencia, de ser feliz, de cómo poder soltar. Sí, de cómo poder soltar, decía Fer. Soltar las cargas que traemos mentales, emocionales, físicas, las cargas espirituales de la vieja versión nuestra y de cómo nos podemos alinear con una nueva versión. Pero ¿saben qué? Para alinearnos con una nueva versión no hay que trabajar, no hay que esforzarnos, no hay que hacer más. En realidad hay que soltar las viejas versiones nuestras, soltar aquello que sabemos que no nos funciona. Pero ¿cómo lo soltamos? Es la pregunta que yo le hago hoy. Yo estoy acompañándome de esta enseñanza en el Salón de la Sabiduría con mi cacao, que es mi bebida, mi medicina, mi elixir sagrado. También uno de mis aliados más grandes. Yo nací entre plantaciones de cacao y desde niño cuando ya sobresentía la vida, cuando estaba en ese proceso de conocer la vida, de sentir la vida, pero la vida desde todas sus vertientes y desde todas sus matices. Sobre todo en mi infancia entré mucho en contacto con la densidad, con la envidia, con el egoísmo, porque pues son naturales en todos los seres humanos, no porque mi contexto fuera especialmente eh, tóxico o dañino, sino porque pues en realidad esta experiencia humana está llena de estos matices y aprender y empaparse de esta experiencia humana implica desde luego entrar en contacto con estas emociones, con estas frecuencias, sensaciones. Y entonces, como yo era muy sensible desde chiquito, sobresentía y esto me daba depresión, me bajaba los deseos de vivir, la felicidad. Y siempre me refugié entre los bosques de cacao, siempre me refugié en las plantaciones de cacao. Y yo no sabía que se podía hacer un trabajo espiritual con el cacao. Para mí simplemente era mi refugio, era el espacio en el que podía alejarme de toda la gente y podía entrar en contacto con lo que hoy entiendo que es el espíritu del cacao y me reconfortaba, me reanimaba, me daba de su medicina. Y hoy me convertí en un embajador porque el conocer que tomar el cacao como medicina tiene muchísimos beneficios, tanto para el cuerpo físico como para el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual y el cuerpo mental. Y no se puede hablar ya de Alberto y no puedo hablar ya de mí sin traer el cacao a la conversación, porque se ha convertido en mi aliado más grande. Y hoy quiero compartir esa medicina, creo que podemos compartir esa medicina aquí todos juntos. Y hagámosle esta pregunta al cacao y hablemos sobre cómo soltar estas viejas creencias, viejos modelos mentales, viejas formas de sentir, viejas formas de expresarnos y de experimentar la vida. ¿Cómo podemos hacerle? Y la respuesta es un poco paradójica porque es como si hiciéramos la pregunta de ¿cómo le hacemos para ser nosotros mismos? ¿Cómo le hacemos para ser quienes nacimos siendo? Y en principio, empecemos por el principio. ¿En qué momento olvidamos quiénes éramos? ¿En qué momento olvidé quién era? ¿Cuáles fueron las circunstancias que empezaron a hacer que yo olvidara quién era? ¿Cuáles fueron los miedos con los que entré en contacto?
Y no quiero que los traigamos para volverlos a sentir. No quiero que los llamemos, no quiero que los sobreestimulemos y no quiero que nos retraumaticemos. Quiero que los puedas observar a la distancia. Quiero que puedas hacer este ejercicio en retrospectiva y que puedas hacer este ejercicio observando desde tu conciencia y entendiendo que estos miedos y que estas experiencias y que estas situaciones fueron necesarias para tu experiencia de vida, fueron necesarias para poder acompañar a otras personas. Todos los que estamos escuchando aquí están en el proceso de acompañar a otras personas. Y una de las respuestas que llegan a esta enseñanza y al salón de la sabiduría es: todo lo que viviste fue necesario para que pudieras entender a las personas que vas a acompañar. No hubieron errores en el plan divino, no hubieron fallas, no hubieron abandonos en tu plan de vida. Todo fue perfectamente diseñado para que tú pudieras experimentar la vida desde un rango de frecuencia y que al poder transmutar ese rango de frecuencia, tú ahora puedas acompañar a las personas que siguen en ese nivel. Y un poco la respuesta que llega es: soltar implica entender, soltar implica decidir sobre todo cómo te quieres comportar, quién quieres ser a partir de ahora. Y a partir de esta frecuencia que se comparte, de este punto en la conversación, te quiero invitar a, como me están invitando a mí, a que sustituyamos la palabra soltar por la palabra decidir. ¿Cómo decido ser una persona distinta? ¿Cómo le hago para ser una persona distinta? ¿Cómo le hago para soltar? Y la respuesta es: solo lo tienes que decidir. El instante es uno. Y en el momento en el que te empieces a comportar y que en realidad en el momento en el que empieces a observar que te estás comportando según tus viejas formas, según tus viejas maneras, según tus antiguos patrones, hacer una pausa y en ese momento decidir cómo en realidad te quieres comportar, cómo en realidad te quieres sentir, cómo en realidad quieres pensar, cómo en realidad te quieres percibir. Y es algo en lo que se hace hincapié, es una decisión. Pero la decisión está precedida de una toma de conciencia, de una pausa. Constantemente, mientras estés realizando tus actividades o cuando estés en el sobresentimiento y cuando estés en el sobrepensamiento, cuando estés en la sobre canalización, porque a veces canalizamos de más, a veces canalizamos a otras personas, a veces canalizamos a otros seres, a veces canalizamos espacios geográficos o energías densas o energías pesadas desde el cuerpo espiritual. Entonces, cuando tu cuerpo físico esté sobrecansado, cuando tu cuerpo emocional esté sobresintiendo, cuando tu cuerpo espiritual esté sobrecanalizando, o cuando tu cuerpo mental esté sobrepensando, lo único, lo único que va a hacer que podamos salir de esa frecuencia, de ese viejo patrón, de esa vieja versión tuya, es que te tomes un momento para preguntarte si realmente así es como quieres actuar, si realmente de esa manera es como quieres seguir operando aquí en la vida. Piensa ese momento. Te quiero invitar a que puedas pensar en ese momento en el que tal vez empieces a sobrepensar
o el momento en el que empiezas a sobresentir, o el momento en el que ya te diste cuenta que estás sobrecanalizando, el momento en el que quizás estás sobre exigiéndole a tu cuerpo. Piensa en ese momento. ¿Con quién estás? ¿En qué momento sucede? ¿Cuál es la actividad que te invita a entrar en piloto automático o que te invita a entrar en pánico? En mi caso muchas veces es mostrarme. Cuando me voy a mostrar ante un público nuevo o cuando me voy a mostrar ante una audiencia nueva que no conoce mi mensaje, mi viejo patrón de comportamiento me invita a entrar en pánico. ¿Cuál es la actividad, la persona o la situación que a ti te invita a entrar en pánico? Puede ser incluso un familiar, alguien del trabajo, algo mientras manejas. Porque ahí te voy a invitar a que en este momento cierres tus ojos y que ahora te visualices en esa situación, pero haciendo una pausa, con esa serenidad que tienes ahorita, con esa serenidad a la que entraste al salón de la sabiduría y con la que estás escuchando esta enseñanza que el cielo tiene para ti, y que puedas observarte, que puedas hacer un alto mientras estás en esa situación, con esta serenidad que tienes ahora, y que puedas hacerte la pregunta: ¿realmente esta es la manera en la que me quiero comportar? ¿Realmente esta es la manera en la que quiero reaccionar? ¿Realmente esta es la manera en la que quiero sentir? ¿Realmente esta es la manera en la que quiero pensar? ¿Realmente esta es la manera en la que quiero experimentar la vida? Y si en ese instante la respuesta es no, entonces abre la luz de la conciencia y pregúntate, entonces, ¿cuál sí es la manera en la que quiero experimentar la vida? Entonces sí, ¿cuál es la manera en la que quiero sentir la vida? Entonces sí, ¿cuál es la manera en la que quiero pensar sobre la vida? Y a partir de ahí, te cambias de línea de tiempo. Ahí cambias tu frecuencia, cambia tu alineación. Llevas de nuevo el poder hacia ti, hacia tu capacidad de elección, hacia tu capacidad de manifestación, porque en ese momento, ahí es donde sucede la verdadera manifestación, cuando tú te manifiestas en la manera en la que deseas manifestarte. Me viene un ejemplo puntual de mi historia pasada, cuando yo escuchaba, sabía o tenía que hacer algún movimiento con el dinero, yo entraba en pánico, porque a mí me habían enseñado que el dinero era malo, que el dinero cambiaba a las personas, pero sobre todo que el dinero era escaso. Y cada vez que yo escuchaba la palabra dinero, venía a mí la sensación de lo necesito. Pero cada vez que yo pronunciaba la palabra dinero, se detonaba en mí una sensación de pánico por su ausencia. Y funcionaba en dos sentidos, cuando la escuchaba y cuando yo la pronunciaba. Hoy en día, independientemente de si yo la escucho o la pronuncio, el ejercicio que hago es detenerme y pensar, detenerme y sentir, detenerme y canalizarme, detenerme y manifestarme y hacerme la pregunta: ¿realmente esto es lo que quiero pensar acerca del dinero? ¿Realmente esto es lo que quiero sentir acerca del dinero? ¿Realmente esto es
lo que quiero manifestar acerca del dinero? Y si la respuesta es no, que en mi caso la respuesta inmediata es no, preguntarme entonces, ¿qué sí elijo pensar acerca del dinero? ¿Qué sí elijo sentir acerca del dinero? ¿Qué sí elijo manifestar acerca del dinero? Es una decisión, pero es una decisión que nadie más va a tomar por ti. Eso es el verdadero trabajo de un trabajador de la luz. Ese es el verdadero propósito de un alquimista. Ese es el verdadero trabajo chamánico. Esa es la verdadera medicina. Esa es la verdadera, entre comillas, sanación. Cuando dentro de ti puedes cambiar tus estados internos a voluntad y pasar de un estado de baja vibración, de pánico, de parálisis, a un estado de alta vibración, a un estado de poder, a un estado de autoelección. Y este ejercicio lo puedes traspolar a cualquier circunstancia de vida. Te lo puedes llevar a tus parejas, a tus familiares, a tu trabajo, a tus relaciones profesionales, a la manera en la que tú te ves al espejo, tal vez al dinero, a los negocios, al mostrarte, al cobrar, no lo sé. Son tan diversas las experiencias y las materias que esta realidad y que este planeta nos ha ofrecido durante tanto tiempo que son muy diversas las circunstancias de vida que cada uno de nosotros experimenta. Tal vez sea con el cuidado de un enfermo, tal vez sea con tu propio liderazgo, tal vez sea con la manera en la que te relacionas con tus padres. Tú sabrás. Lo importante es que podamos identificar que no se trata de soltar, porque cuando queremos soltar estamos tratando de huir. La connotación de soltar es dejar algo atrás, y dejar algo atrás significa desprenderte de un aspecto tuyo que no te gusta. Pero no podemos desprendernos de aspectos nuestros que no nos gustan, porque si intentamos hacer eso, ese aspecto nuestro que negamos se convierte en sombra y tarde o temprano nos va a llamar. Porque todo aquello que negamos acerca de nosotros toma una fuerza, como si fuera una bestia que nos posee en algún momento de vida y pide y reclama ser atendida. Y a eso se refería Jung cuando hablaba de la sombra. Pero nosotros que somos hombres y mujeres medicina, que somos alquimistas, que somos magos, que venimos a transmutar, que somos trabajadores de la luz, no venimos a negar partes nuestras. Venimos a amar e integrar partes nuestras. Y la integración se da cuando tú decides si actúas de una manera o de otra manera, porque no estás negando ni rechazando ninguna de tus partes. Simplemente estás eligiendo, sin que algo sea mejor o algo sea peor. Simplemente es una elección. Y tampoco hay elecciones buenas y elecciones malas. Simplemente hay elecciones. Ese es el mensaje, la reflexión, la enseñanza que se comparte hoy como respuesta ante la pregunta de cómo suelto, cómo le hago para soltar estas viejas versiones mías. No hay nada que soltar porque todas estas versiones tuyas son tuyas.
No las puedes dejar atrás, no te puedes fragmentar, no te puedes desintegrar, no te puedes romper. Te las tienes que llevar, las tienes que integrar, las tienes que amar, las tienes que transmutar, las tienes que trascender. Ese es el propósito máximo de la vida, ¿sí o no? La trascendencia. Pero no es la trascendencia a través de los demás, es la trascendencia a través de ti mismo, de ti misma. A eso veniste al mundo, a trascenderte, a través del aprendizaje. Y eso es lo que hoy se comparte. La manera en la que tú te puedes trascender a ti mismo y a ti misma en esta nueva energía del caballo de fuego es eligiendo cómo te deseas comportar, cómo deseas actuar. De niño no tuviste la capacidad, o mejor dicho, la posibilidad de elegir. Se te daba una orden, se te indicaba de qué manera tenías que actuar y éramos obedientes y actuábamos. Pero eso no es una carga, eso no es una sombra y eso desde luego no es una parte nuestra que tengamos que olvidar, rechazar, negar o incluso reclamar. Por eso es una ilusión sanar a papá, sanar a mamá o sanar a algún cuidador, porque en realidad fue parte de la experiencia. No podrías tú ayudar a los seres humanos que hoy en día vas a ayudar o estás ayudando si tú no entendieras lo que se siente ser un ser humano. Fue parte de tu proceso. Pero hoy en día que estás trascendiendo tu propia experiencia humana, tú puedes y debes elegir cómo deseas comportarte, cómo deseas manifestarte. Esa es la diferencia también entre la ley de la manifestación y la ley de la atracción. La ley de la atracción refuerza la idea de la separación entre que lo que está dentro de ti y afuera de ti, como si fueran dos cosas distintas, pero la ley de la manifestación integra y une porque se basa en la manera en la que tú te quieres presentar al mundo y todo lo demás se presenta ante ti. Cuando tú amas algo lo suficiente, este algo te muestra sus secretos. Y si tú amas suficientemente tu vida te va a mostrar sus secretos. Así es que con esta reflexión nos vamos acercando al final de esta enseñanza, con esta introspección, con este trabajo tan maravilloso interno que estás realizando, con esta postura, con tus ojos cerrados, sintiéndote y observando todo el potencial y la fuerza que reside dentro de ti y toda la capacidad que tienes para en cualquier momento de tu vida, no importa qué tan en pánico te sientas, no importa qué tan agobiado, preocupado, inseguro o con miedo te sientas, no importa. Siempre tienes el poder de detenerte y de preguntar, ¿realmente así es como me quiero sentir? Y de responder, ¿cómo realmente es que deseo sentirme a partir de ahora? Es un entrenamiento, es un entrenamiento, como cuando vamos al gimnasio y entrenamos un músculo una y a través de la repetición y a través del peso y a través de la rutina, el músculo se desarrolla, crece y se muestra con belleza. Lo mismo, nuestro ser, nuestro poder, nuestra potestad se entrena, se repite, se establece una rutina y finalmente se muestra con belleza. Te dejo con esta reflexión, no sin antes agradecerte
por escuchar esta enseñanza, por ser parte de este espacio, por ser parte de esta era, de este trabajo tan maravilloso que se realiza con todos los seres humanos, con el planeta, con Madre Gaia, con el universo entero. Gracias, gracias, gracias. Eres un ser valiente, poderoso. Nos vemos en la siguiente enseñanza del Salón de la Sabiduría. Mi nombre es Alberto Canil y yo vine a este mundo a sembrar las semillas de una nueva conciencia. Comparte, suscríbete y da like a este contenido, pero sobre todo, hazlo llegar a aquella persona que tú sabes que está listo para escuchar y recibir esta medicina del cielo que se comparte a través de este espacio. Gracias, gracias, gracias.